nuestras Fuerzas Armadas por fuera de lo popular, porque hasta que no demuestre que está así es una tontería presuponer que va a estar por definición. Así que ese es el primer tema. El segundo tema, mucho más complejo, me pasó ayer, mi querida Guitia, que no lo hemos pedido conversar. Ayer hice un acto en Zárate, con Pimpi sí lo conversé, con Pablo no, pero lo conversamos ahora y no es que estamos sometidos al debate, solamente cuento lo que me pareció. Hicimos un acto de campaña en Zárate, extraordinario acto, en la zona baja de Zárate, una zona bien popular. Como llovía, los chorizos se hicieron en el mismo local donde se juntó la gente, o sea que era todo lleno de humo, como corresponde a un buen acto peronista. Estaba el perro, que tiene que estar, estaba el borracho, estaban todo lo que tienen que estar en un acto peronista, incluso las familias con sus bebés, sus chicos, los chicos corriendo, un extraordinario acto. Vos sabés cómo son nuestros actos, que hablan lo que quieren hablar, digamos, no es que a mí me parece que eso tenemos que ir a escuchar, aparte de ir a, también esa tontería de bajar línea, no sé de dónde salió, así que hubo varios discursos, 6, 7 discursos. Uno de los discursos fue de una joven extraordinaria, me gustó, pareció muy bien, 20, 22 años, ya le perdí la temperatura a la edad, antes la sabía con precisión. Ya, por ejemplo, cada vez que me preguntan la edad de Guitia, yo digo 38. Por ejemplo, la de Pimpi me dicen 44. ¿Se te parece? Y a mí me parece. O sea, alguna vez caballero. Es un caballero, es un compañero caballero. Entonces, pero por ahí andaba, por ahí cantaba Garay, con su pañuelo verde en el cuello, no, perdón, en la muñeca. Viste que lo usan en el cuello o en la muñeca. Y bueno, en el discurso ella se presenta sabiendo que era un acto, y está bien, está perfecto, aparte milita en nuestro espacio y levanta la consigna de Moreno Presidente, todos los que estaban ahí gritaban Moreno Presidente, todas esas cosas que se gritan en los actos, 500 personas gritando eso en Zárate, me llenó de orgullo, y entonces empieza su discurso diciendo: me eligieron para hablar en nombre del género. No dijo, me eligieron para hablar en nombre de la rama femenina. Dijo, para hablar en nombre del género. Ya ahí presté mucha más atención. Y claro, cuando yo le presté atención y vio que le estaba prestando atención, me dijo, se dijo, uy, Moreno, me mira tan fijo, me pongo nerviosa. No, nena, yo casé el micrófono, digo, nena, seguí, compañera, siga, que la voy a escuchar atentamente. Y entonces empezó a explicar por qué hacía política y cuál era el objetivo de la política. Que ellos estaban haciendo y detrás del cual se ordenaba en este espacio de Moreno Presidente. Y dice, porque el leitmotiv de mi ordenamiento en la política y lo que queremos destruir, y este es el punto de ruptura, es el patriarcado. A la pelota. Ahí ya, claro, hizo todo el discurso sobre el patriarcado. Y yo le dije, o sea que el hecho revolucionario es la destrucción del patriarcado. Le pregunté, desde ya me dijo. Bien, siguieron hablando, habló Marita, y después habló el presidente del Partido Justicialista de Zárate. Claro, estábamos el día de la movilización por este decreto, además el compañero había estado detenido, desaparecido con su padre varios meses. 3 o 4 me parece que dijo, y entonces contó su experiencia personal, de cómo lo habían torturado, lo habían hecho, todas las cosas que sabemos que pasaron. Y entonces ahí surgió naturalmente el nunca más, los compañeros presentes, porque está claro que este decreto de Macri nos hizo revivir a nuestra generación una serie de historias, ¿está bien? Y el compañero tiene mi edad, entonces, exactamente bien. Entonces, me tocó hablar a mí y conté, y los 2 discursos que habían sido, o que al menos pretendo ahora sintetizar, eran esos 2.
la revolución es terminar con el patriarcado, o la revolución sigue siendo por la que algunos compañeros no envejecieron con nosotros, con vos y conmigo y con Pimpi y con vos, Pablo, ¿no? La de una patria justa, la de una patria libre. Obviamente hay una patria soberana, tenemos diferentes visiones metodológicas. Algunos que para construir una patria justa avanzan sobre la propiedad privada, los que decimos que no es necesario avanzar sobre la propiedad privada, que al contrario, la posibilidad de que se recree la base material de la nación tiene intrínseco la propiedad privada, y ya quedó demostrada que anular la propiedad privada en realidad no llegó a pueblos felices, pero sí nos tenemos que ocupar de la distribución, entonces ahí aparecen los peronistas, en fin, esos debates sobre la revolución, pero que la revolución tenía unos hechos claros, digamos, en nuestra generación. Luchábamos por un mundo distinto. En lo que tenía que ver en las relaciones entre los hombres y la apropiación de los frutos del trabajo. En eso estaba claro, digamos, ¿no? No entraba el tema del patriarcado. En el caso de la revolución peronista estaba claro que es codo a codo, ¿no? Nosotros no nos identificamos, los peronistas, con esto del patriarcado, esta historia de... Siempre fue codo a codo con nuestras compañeras, y siempre hablamos de las parejas, y siempre hablamos de Perón y Eva, y les guste o no, se hablaba de Yoma y Menem, y se hablaba de Chichi y Dualde, y se habla de Néstor y Cristina. Cada uno con su... pero siempre hay parejas ahí, y en nuestros matrimonios, y siempre vamos juntos. O sea, siempre construimos de a dos. Pero me quedó para la reflexión este tema de que quizás ahora la revolución sea una revolución de naturaleza distinta, no un hecho de que vos me digas, mira, es un hecho que vos lo tenés que interpretar esto como el matrimonio igualitario, ganar derechos, que eso es un debate. Sí, esto fue distinto, esto fue, la revolución es terminar con el patriarcado, y por eso me convoca la política y por eso vengo acá. Y si la revolución es esta, me quedo, y si no es esta, no me quedo. Con lo cual fue encantador, yo la puse al lado mío, porque al lado mío estaba el presidente del partido, le dije, mira, vamos, porque inexorablemente tenía que contestar, y contesté sobre la revolución, lo que yo considero que sigue siendo la revolución, porque finalmente somos revolucionarios. Vamos a transformar esta estructura para que contenga a todos sus hijos. Y hoy, claro, estamos con este tema. Hoy me hicieron un especial en la radio de las madres, y fue toda la radio. Al final vinieron todos, ¿no? Eran como 8 o 10. Y ahora me llamó Aníbal, porque Aníbal tiene algo que ver con la radio, y yo no lo sabía, Aníbal Fernández. Me dijo, mira, estuviste en la radio, se armó una conmoción, te quiero felicitar porque el programa salió, bla, bla, bla. No salió todavía, pero ya lo grabaron, lo van a pasar el martes. Dije, Aníbal, mira, decimos cosas tan tremendas que si no lo querés pasar, no lo pases. Digamos, yo no me voy a enojar que no lo pases, porque entiendo todo, o casi todo. Y me dijo, ¿cómo no lo voy a pasar? Sí, pero ¿cómo no lo voy a pasar? Pero lo recontra voy a pasar. Digo, mira, Aníbal, escuchalo. Y sí, porque claro, empezamos a hablar de la revolución. Y de qué nosotros, por lo que nosotros luchamos, peleamos, porque los nuestros no están, porque... Y yo decía, miren, esta era la radio de las madres, no sé si está Eve, no está, seguramente no está, pero supongamos que estuviera Eve, porque espiritualmente está. No me la imagino a Eve diciendo que en realidad perdimos lo que perdimos porque solamente el hecho... Al margen de que tengamos que discutir si la sociedad tiene o no tiene, pero como en el baño de esta radio, ya viste que cuando vos sos joven no hace falta, Pablo, que vayamos tanto al baño, pero a medida que vamos, ya fui varias veces al baño de esta radio. Y antes en las paredes se escribía a esas cosas que se escribían en los baños, al menos el de los varones, pero eran los baños de los bares. ¿Viste? Alguna máxima, pero se hacía medio escondida. Bueno, en el baño de esta radio te dejan un crayón para que vos escribas, ¿no? Un marcador. Entonces vos tenés que hacer algún pensamiento, ¿no? Ahí. Y uno de los pensamientos que leí, que evidentemente es un baño mixto, como corresponde, ¿no? Corresponde, en esta radio es un baño mixto. Y entonces dice,
Muy bien. Entonces, se ve que alguna dama, no sé, capaz que fue un varón, escribió, ¿la revolución será femenina o no será? Se ve que Pimpín, bueno, esta Guitia no fue tanto al baño acá, entonces no vio una cosa. Hay uno que dice, ahí me dice, ve que dice, sí, la revolución será femenina. Yo pensé que eso era, feminista. Ahí está, es peor todavía, feminista o no será. Entonces yo dije, bueno, dije estas cosas que se escriben en el baño, pero empecé a oír y dije, caramba, capaz que ha cambiado la conceptualización de la revolución. Y se me abrió como un espacio ahí, diciendo, ¿y ahora? Porque si la revolución no es más nuestra revolución, la revolución de la justicia social, de cómo lo conseguimos es otro tema, pero sí de la justicia, de un país que sea igualitario, que el mundo sea un mundo de paz y amor, que el mundo tenga relaciones que tiendan a la equidad, en fin, lo que cada uno construyó pensando en la revolución y con distintos métodos, pero que finalmente cuando Altamira habla de la revolución uno entiende de qué habla, está bien, no estará de acuerdo con él, qué sé yo, pero si la revolución es otra cosa, bueno, es un tema de debate, no es un tema de que le encuentres la propuesta a ese sector social que me dice, no, porque es otra cosa, la revolución es otra cosa. Y a mí me parece que vamos a tener que reflexionar sobre eso. Hoy vamos a reflexionar de economía, vamos a seguir reflexionando de economía. Pero me parece relevante porque ayer, por primera vez, me pareció que cuando hablábamos de revolución hablábamos de cosas distintas. Y me interesaría saber, incluso en esta radio, que es una radio extraordinaria donde debatimos todos, de qué estamos hablando. Y alguien va a tener que plantear que si la revolución es feminista o no es, de qué estamos hablando y qué rol tenemos, y qué rol tienen las relaciones de producción y la apropiación del ingreso por unos pocos en detrimento del conjunto, y qué hacemos con la tasa de desocupación, y qué hacemos con la pobreza, y qué hacemos con la indigencia. Finalmente, qué hacemos con la base material de la nación y qué hacemos con la base espiritual de la nación, si es que coincidimos con las dos, o al menos con la base material. En fin, yo doy fe que los que no envejecieron conmigo eran porque querían resolver todo eso. Si ahora viene por otro esquema, bueno, se va a tener que plantear, pero sobre todo los dirigentes del peronismo tenemos que hablar, porque esto no se resuelve con silencios, ni con silencios estratégicos. Todos tienen que hablar de qué revolución estamos hablando o de qué proceso de transformación. No es válido el silencio. Si la revolución ya no es la que nosotros pensábamos, con otros métodos, lo que quieras, pero ya no es eso, bueno, todos van a tener que hablar. No es, no, porque yo me sumo, porque de esta manera sumo voto, me gusta, de esta manera no me alejo, de esta manera parezco divertido, de esta manera... No, muchachos, estamos hablando, me pareció, de cosas distintas, y van a tener que hablar. Guitia, todo suyo, después hablamos de economía. Sí, solo para tirar algunas puntas para la reflexión. Si hablamos de una revolución patriarcal, me pregunto cuáles son los sujetos históricos y políticos de esa revolución, cuáles son los sujetos de transformación y cuáles son los adversarios y los enemigos políticos de ese proceso revolucionario, digamos. Esa es una pregunta que me hago. La otra pregunta que me hago, digamos, yo creo que hay que reflexionar, hay que debatir, porque nosotros tenemos una experiencia, tenemos una historia con un fuerte protagonismo de la mujer. Lógicamente nuestra doctrina, como decía el general, digamos, se actualiza permanentemente, pero de todos modos hay un tema que me preocupa, digamos, que sea, digamos, un sector social y político, digamos, que analiza la historia, analiza el país, analiza las relaciones, y desde su mirada de clase media, hable en nombre de una revolución, digamos, feminista y en nombre de todo el género, si queremos remitirnos a la cuestión de género. Son preguntas que me estoy haciendo. Esta revolución patriarcal, digamos, cuando nosotros estamos hablando
porque esto tiene que ver con nuestra doctrina y nuestra historia. Y vos lo dijiste recién en el programa, que cuando nosotros generamos un acto escuchamos. Claro. Escuchamos fundamentalmente, porque esto es lo que hicimos los peronistas, desde que se crearon, digamos, se creó el partido, las unidades básicas femeninas, ¿qué hacíamos? Íbamos y escuchábamos, y a partir de lo que escuchábamos, lo canalizábamos y lo interpretábamos. ¿Estamos escuchando cuando hablamos de la revolución patriarcal? Digo, ¿estamos escuchando qué está sucediendo? Digo, son algunos interrogantes que me planteo. Mira, yo te quiero decir lo siguiente, si a esta revolución, o como la quieran llamar, si no tiene un punto de contacto con lo que para mí verdaderamente tiene que preocupar, que es la pobreza, que es la marginación, que es el desempleo, que es la falta de oportunidades, si no existe ese punto de contacto, yo no creo que sea ninguna revolución. Porque la revolución es eso, es encararse de esos temas. Y si yo estoy haciendo política, y en mi vida hice política y me dediqué a cuestiones públicas, esos eran mis objetivos, no eran otros mis objetivos. Ahora, si vos me decís, no, mira, hay una sociedad patriarcal que explica la pobreza, la miseria, el desempleado y todo lo demás, digo, bueno, ¿qué clase de teoría es eso? Yo no lo conozco. O sea, que el patriarcado explique esos temas, al menos. Ahora bien, si alguien quiere poner eso como punto principal, yo digo, está en su derecho, pero yo creo, y nosotros como peronistas, nuestros objetivos son claros. Estamos acá para la felicidad del pueblo y eso tiene un componente importantísimo en lo que es eliminar la pobreza, eliminar la marginación, brindar oportunidades de desarrollo. Eso es lo que me parece que es la revolución. Y es una verdadera revolución, porque cuando vos ves cómo está el país hoy, realmente tenés un 30-40% de pobreza, tenés 40% de trabajo informal, tenés salarios bajos con respecto a la inflación. En fin, podemos pasarnos. Entonces, para mí es la verdadera revolución. O sea, es que yo te escuchaba la conversación esta, cuando me decías antes de venir acá, me contaba lo que decía esta chica, y yo digo, no es la primera vez que nos ocurre que se traspolan a nuestro país un supuesto pensamiento de transformaciones que vienen de otras sociedades donde probablemente las temáticas sean diferentes, porque bueno, ellos ya completaron ya su proyecto nacional, que nosotros todavía estamos patinando ahí, ¿no? Todavía volvemos y todavía tenemos que seguir hablando de oligarquía, o sea, todavía ni siquiera podemos completar un capitalismo que nos permita un desarrollo. Ustedes están elaborando como tiene que ser un modelo de desarrollo permanente, y te vuelve a aparecer esto, y a mí me remite a aquella frase de Evita que decía, de nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Claro. Y eso, ¿qué te está señalando? ¿Qué te señalaba? Vos decís, nosotros siempre fuimos de pareja, siempre comprendimos que mujer y varón estamos a la par en la construcción de una Argentina libre, digamos justa, libre y soberana. Y cierto es que nosotros tenemos muchas batallas que dar, y Evita misma lo decía, cuando no solo trabajó por los derechos políticos de las mujeres, sino también cuando trabajó para que el Estado no termine, las leyes, decía ella, no terminen en la puerta de la casa, o sea, cuando integraba esa cosa del mundo de lo público y de lo privado, pero, bueno, como dice Pablo y como las cosas se pregunta a la Adriana, es desde la realidad misma que vos vivís. ¿Qué es lo que construye la desigualdad? ¿Qué es lo que hace que nos falte todo lo que nos falta? ¿Qué es lo que genera que no consigamos trabajo? ¿Que estamos en una sociedad patriarcal? Eso es lo que está determinando lo que nos pasa, que no quiere decir que no veamos las dificultades que implica en la construcción de una sociedad justa, libre y soberana, las dificultades que tenemos naturalizadas de diferencia, de discriminación entre mujeres y varones, y por eso han crecido los movimientos para luchar contra la violencia hacia las mujeres, por eso se han instalado debates que vale la pena que los sigamos, porque hay mucho para construir en ese proceso de equidad. Pero de ahí a pensar que la revolución
es una revolución contra el patriarcado, pensar que esa es la revolución del momento. Yo creo que nosotros tal vez deberíamos explicar muy claramente cuál es por lo menos la revolución en la que nosotros nos sentimos comprometidos, involucrados y de alguna manera responsables. Y sí, cómo podemos llegar a empalmar también en estos debates. A mí, digamos, hay un solo tema que, digamos, siempre me preocupó y es un tema que a mí me interesaría, digamos, trabajar desde el punto de vista político y propositivo. O sea, digamos, sabemos que nuestra sociedad tiene un altísimo nivel de violencia de género, por cierto, que es un tema que hay que atender, ocuparse y trabajar. Pero hay un problema de fondo que para mí subyace y es la madre de todas las violencias, que es el abuso y maltrato infantil. Porque aquellos que son abusados y maltratados de pequeños o pequeñas, digamos, es muy probable que después abusen y maltraten, digo, y es un tema que es la madre de las batallas contra la violencia de género en particular. Y es un tema que nuestra sociedad no está tomando, digamos, con la conciencia y la profundidad que amerita, y así como nosotros los peronistas nos preocupamos por los ancianos, nos preocupamos por los trabajadores, que son nuestra columna vertebral, y por los niños, digo, también tenemos que atender, me parece, en el nuevo proyecto y en las nuevas propuestas, el tema del abuso y el maltrato infantil, que para mí es la madre de todas las violencias. Estoy de acuerdo y obviamente si ese tema lo tenemos que abordar y tenemos que darle solución. En el próximo gobierno peronista lo tenemos que hacer. Lo que me quedó de ese hermoso discurso de esa compañera y que iluminó, porque finalmente hace 20 minutos que estamos reflexionando sobre el discurso, significa que iluminó, fue un discurso de 5 o 7 minutos, sí, no, pero iluminó, que es la virtud que tienen esos discursos, es que tomamos conciencia de que tenemos que volver a hablar de nuestro proyecto revolucionario en términos de lo que es un proyecto revolucionario. Integral desde ya, pero revolucionario. No es una propuesta acomodaticia. No es que nosotros estamos en política por la bolsa de trabajo y a ver de qué voy a trabajar. Empezamos a los 14 años y espero que cuando nos muramos ya esté terminado, porque queremos transformar la sociedad. Y quizás dejamos de hablar de revolución. Y como nosotros dejamos de hablar de revolución, la revolución pasó a ser otra cosa. Y a mí me parece que entonces tenemos que recuperar el concepto, al menos para nosotros, completo de la palabra revolución, que en mi caso es terminar con la relación al interior de la distribución de los bienes y servicios de mi patria que cumple la oligarquía, las mil familias. Y estamos ahí de poder terminar con eso, de resolver una verdadera grieta que comenzó en Caseros, allá cuando el brigadier general pierde la batalla. Entonces, y desde ahí hasta ahora, y quizá ahora llegó el momento de poder pegar el zarpazo. Y a mí me parece que la motivación tiene que ver con que explicitemos este país distinto, que va a ser la construcción de un espacio revolucionario, de una sociedad distinta. Y claro, nosotros en nuestro gobierno no dijimos que estábamos haciendo hechos revolucionarios, y que capaz que no lo estábamos haciendo. Y ahora sí vamos a hacer hechos revolucionarios. Quizás llegó el momento, quizás llegó la hora. Quizás ahora hay que convocar a la revolución. Y quizás es revolución contra revolución. La revolución del patriarcado que dicen algunos y la revolución que acaba de describir Pablo. Y quizás llegó la hora de decir, mire, los estamos convocando a una revolución. Revolución en paz, no hay ninguna duda. Que vamos a cambiar el status quo, no hay ninguna duda. Que lo vamos a hacer en el marco de la ley y el orden, no hay ninguna duda. Pero vamos a revolucionar la sociedad argentina. Y quizás nosotros pensábamos que lo decíamos y no lo estábamos diciendo.
Y vinieron otros y empezaron a decir, no, nosotros somos la revolución, y es esto. No, miren, ¿saben qué? Podemos estar equivocados, pero nosotros vamos a empezar a hablar de la revolución peronista. Vamos a empezar a hablar de la revolución del Movimiento Nacional Justicialista. Y desde nuestra humilde opinión, le vamos a empezar a decir por qué nos tuvieron que matar, por qué nos tuvieron que asesinar, por qué cada uno de nosotros tiene 50 que no envejeció con nosotros. ¿Y por qué? Y por qué eran revolucionarios, ellos y nosotros. Vamos a empezar a explicar detrás de esta candidatura, al margen de la cantidad de votos que saquemos, por qué nuestro programa de gobierno es profundamente revolucionario. Porque vamos a transformar, si se aplica, la sociedad argentina. Incorporaremos o no lo de patriarcado si alguno me lo dice, pero será un puntito ahí que no lo tengo muy claro. Pero sí tengo claro el tema de la revolución, y es resolver lo que Pablo Chaliú nos estuvo señalando, y que fue por lo que hoy no están los que tenían que estar con nosotros, porque eran revolucionarios, y por eso nos los hicieron desaparecer o los mataron. Y como eso quedó inconcluso, acá venimos nosotros, como lo hicimos siempre, a decir esta vez, bueno, vamos a ver si llegamos. Y sí, lo que les digo, que estamos muy cerca, porque ni la Marina, como ya lo dije, hoy está cuidando a la oligarquía. Y si la Marina no cuida a la oligarquía, salvo que me quieran hacer creer que no la cuida a la oligarquía, porque ya no es el objeto de la revolución. La oligarquía sí sigue siendo el objeto de la revolución que tenemos que transformar. Por lo tanto, estamos muy cerca y vamos a salir a explicar en nuestra candidatura por qué pretendemos un país tan extraordinariamente distinto que solo se puede hacer a partir de una revolución. Pablo. ¿Vos sabés por qué es una revolución? Y ahora mismo vos te das cuenta de que hay gente que tiene conciencia que es una revolución. ¿Por qué? Fíjate las resistencias en el establishment, en la oligarquía, la resistencia que aparece cuando aparece un proyecto transformador. Ellos sí se dan cuenta que es una revolución. Ellos están conscientes que es una revolución. Cuidado, Macri hizo una revolución cuando asumió. Una revolución absolutamente contraria a la que el país necesita. Mirá vos qué cosa extraordinaria. Pero vos te das cuenta de que nosotros encarnamos una revolución por la resistencia que, digamos, aparece en estos círculos. Viste que yo siempre digo, porque fue muy interesante lo de hoy, siempre digo que para saber cuáles son las 1000 familias vayamos a ver el padrón de la sociedad rural de la ciudad de Buenos Aires, de que administra el predio de Palermo. Y hoy me contestaron desde Clarín, en el artículo de fondo, el panorama empresarial, porque me dicen, claro, va a haber una interna en la sociedad rural. ¿Por qué va a haber una interna en la sociedad rural? Porque ya Blaquier, que era el jefe del Consejo de Ancianos y el que definía en esa asociación civil cómo se ordena, bueno, está mayor y bueno, entonces se ve que nadie pudo ocupar ese lugar y ahora van a una interna. Entonces Clarín me dice, y ahí está el padrón de la sociedad rural. Así que el que lo quiera ver, que lo mire. Y dice, ahora, hay un nombre muy particular. ¿Y sabes cuál es? El de López, Cristóbal López. No sé si es verdad, lo dice Clarín, pues yo siempre tengo mis dudas. Pero como que están contestando, ¿no? Si Moreno quiere ver el padrón, se va a encontrar con Cristóbal López en el padrón de la sociedad rural. Y uno piensa que no lo escuchan, está constantemente contestándote, constantemente en este juego de que... Yo decir, y bueno, es que te escuchan y te contestan. Este es el juego también, el juego de plantear las ideas para transformar de raíz este país. Y entre las transformaciones está también que cómo vamos a operar en este sector tan relevante de los medios de comunicación. Y acá hay una pregunta, Guita, que es muy simpática, porque nos está diciendo qué vamos a hacer con el fútbol.
Juan nos dice, decime en tu presidencia, porque hablan de tantas cosas, y a mí me interesa el fútbol. ¿Qué va a hacer con el fútbol? Juan, somos futboleros, el fútbol es el pueblo, está ahí, como todos los deportes, como todos los deportes. Pero en principio vamos a volver a pasar los partidos por la televisión abierta y la televisión pública y la televisión, por eso no hay ninguna duda, esto de pagar para ver un partido, mi madre. ¿No, Pablo? Absolutamente. Bueno, pero cuidado, lo decían ellos también. Sí. Pero aparte para hablar de fútbol lo vamos a hacer con el programa que viene. Porque vos sabés que es un programa que habla de fútbol, pero habla del fútbol del ascenso. Es tan difícil hacer un programa de fútbol del ascenso que tienen toda mi admiración, así que los vamos a hacer pasar y nos quedamos 5 minutos con ellos, porque la verdad que me encanta el programa que sigue. Ya que hay una pregunta sobre fútbol, la vamos a contestar con ellos. La dejamos. Algo que ha caracterizado al peronismo ha sido el deporte como un elemento de formación, de integración, de participación, mira, ayer estuvimos haciendo esa movida por el aniversario en recordación de Evita, que sí. Estuvimos en varias actividades, en la misa de la 62 que se hizo en la catedral, que fue preciosa, con un mensaje muy bueno del padre, del rector de la catedral. Fuso. Padre Fuso. Pero antes estuvimos entre el sindicato de ama de casa y la unidad básica en la que estamos ahí a una cuadra, con unos banners que hacen la trayectoria de Evita, que está precioso, y convidando chocolate, estaba horrible el día igual que hoy, chocolate calentito y torta frita que hacían las compañeras, que fue un éxito, y una compañera llevó una carta de una mujer que la leyeron en la Feria del Libro Justicialista, una santiagueña, que contaba la historia de cuando ella era chiquita y iba a primero superior, como había en la época nuestra, primero superior, esto no sabrán ahora ni qué son eso, pero nosotros no sé por qué teníamos primero inferior y primero superior, y a ella le tocó, cuando empezó Evita, cuando empezó en el gobierno de General Perón, en el año 47, la posibilidad de viajar desde Santiago del Estero en un tren que venía con chicos de Jujuy, de Tucumán, de Salta, y estaban un grupo de alumnas seleccionadas, y ella dice, yo creo que a mí me seleccionaron porque mi maestra estaba muy orgullosa de lo bien que yo leía, ¿no? Y mi papá, que era zapatero, creo que dijo que era, cuando se enteró, mi mamá había muerto, dice, él nos cuidaba, me llevó a que la costurera me haga una ropa nueva, porque yo no podía ir, tenía que ir presentable, dice, ¿no? Y llegamos en el tren a Buenos Aires, y la mayor sorpresa fue que nos esperaba el general Perón y Evita. Y bueno, pasaron muchos años para que yo comprendiera la importancia que tenía que el presidente de la Nación se haya hecho ese momento para ir a esperar a unos chicos de las provincias que venían por primera vez a Buenos Aires, invitados. Y yo creo que todo eso y el deporte, y todas esas fueron cosas, las colonias de vacaciones que se armaron en el gobierno de Perón, sí iba a decir gobierno de Evita, pero bueno, la acción de Evita en el gobierno de Perón, que fueron pero tan importantes en la formación de valores. Después nos dedicamos a decir cuántos años tiene que tener la educación, y si te tienen que enseñar una chorrera así de contenido, y no comprendemos que lo que uno mejor aprende es cuando tiene esa formación que es integral, y es como te dice el muchacho Juan Molina, como dice, de buena persona. Como dice, como formar buenas personas para formar el deporte. Me hiciste acordar de una anécdota. Llega una vez que me llama Kirchner, ahí ya era secretario de Comercio, me llamaba cuando era secretario de Comunicaciones, y no sé, arrancaba muy temprano y después iba a la Quinta de Olivo y llegaba de vuelta, viste, a la 1, 12 iba para allá, y a las 4:30 venía, y yo escuché el helicóptero y me dijo, bueno, cuando yo llegue escucha el helicóptero y sé bien. Y escuché el helicóptero y me fui, era el primero que estaba, y teníamos que hablar 10 minutos, y había una señora con un pibe, ¿no? Esperando, yo estaba ahí, y entra Kirchner, y le dice, che, vení, le dice al pibe, y empieza ese jueguito, ¿no? Y agarra, claro, ese jueguito con una pelota, digo, ¿y qué le pasa? Digo yo. Y entonces le regala la pelota, y se sacan una foto, 5 minutos.
y el pibe le había mandado una carta de que lo único que no tenía era una pelota. Mira. Y entonces Kirchner le había dicho, che, anda a comprar pelota. Y el pibe, imagínate, vos estás en el despacho del presidente con la madre. Jugando. Claro, le dijo, bueno, vení que te llevas. Y nos miramos y le dije que sos un gran peronista, vos sí que sos un gran peronista. Y me dice, este chico no se olvida nunca más de esto. Y esto es lo que vos estás contando, ¿no? Esos pequeños gestos. Pequeños Que grandes claro, que vos le cambiás. El pibe mandó una carta, y dice, yo quiero la pelota número 5, no tengo, tac, venga que le doy la pelota número 5, mete la mano en el bolsillo y compré una pelota número 5. La verdad que fue, bueno, esto me hiciste recordar esa anécdota y ese momento, la verdad que fue muy, muy agradable. Pablo, pasan cosas en la economía y ellos también están reaccionando y están diciendo que se les complica. Había un audio de Broda, dijo una cosa tremenda, tal es así que ámbito financiero puso Broda Border. Yo digo, se equivocó, en vez de Broda tiene que poner Otro Moreno, más, claro. Moreno. Otro más. Me está ocupando el lugar. Le están disputando el espacio, Eso no vale, no vale, Broda, pero ella es la tapa de ámbito, yo no sé si de hoy, de ayer, pero el ámbito financiero dice Broda Border. Bueno, porque hizo una serie de críticas, parece que cuando criticaste vas al borde. Y también hay un audio del jefe de gabinete que dijo algunas cosas sobre la economía. Lo escuchamos y me haces reflexionamos sobre el tema. Vamos a divertirnos con lo que dijo Peña. Al empresario que no solo tiene la responsabilidad de mantener a su familia, sino de seguir con la inversión o de seguir produciendo. Mire, el amor al riesgo es la llave del crecimiento. ¿Cómo imagina usted la economía de los próximos meses? Bueno, claramente, como dijo el presidente, van a ser meses un poco más fríos, un poco más tormentosos en términos de las variables económicas. El crecimiento de la economía, sí, el exactamente. consumo. Van a ser un poco más recesivos. Bueno, el primero era Broda, con un periodista que yo ya estuve también y que tengo que reconocer que es Novarecio. Sí, es respetuoso. Sí, sin duda. Son entrevistas bien interesantes. El segundo, Marco. Lo del riesgo, y lo unimos, porque, claro, tomar riesgo no hay ninguna duda, ese es romper líneas, ¿no? Cuando vos decís en economía también, cuando vos decías que salir a la trinchera, siempre hay uno que sale primero, atrás, y eso tiene que ver con ese espíritu animal que hace que el hombre... Bueno, esa es la vida. pero claro, siempre hay un contexto, vos no te vas a decir, porque soy arriesgado, inmolarse. Claro, te tirás en el Atlántico, ¿viste? Y decís, a ver, quiero nadar, con agua helada vas a durar 10 segundos. Entonces hay y después lo que dijo el jefe de gabinete sobre que, como dijo el presidente, va a estar tormentoso y no sé cuántas cosas más. Hay que pasar el invierno, decían ¿Cómo otros. estás? ¿Qué te pareció esto que hizo la producción de hilvanar el riesgo con que va a haber tormenta? ¿Te parece que en esta economía tiene alguna razonabilidad tomar riesgo? ¿Cómo estás viendo eso? No, bueno, yo te digo que el riesgo es un tema muy importante en la economía empresarial. Pues siempre afrontás un riesgo. Ahora, el riesgo tiene que estar acotado. Si vos tenés una manga de locos que están conduciendo el país, ¿no?, haciendo disparate, y encima de los disparates y todo lo demás, te dicen, no, mire, va a llover un poco más, o va a tener un poco más de frío, es una locura. Ese riesgo vos tenés que asumir como empresario el riesgo, pero se hace tan inmensurable eso, se hace tan extraordinariamente grande, que ¿qué hace? Hace que todo el mundo se repliegue. Cuando vos tenés una conducción que no es lógica, que no es coherente, que no te lleva a buen puerto, aumentás el riesgo de una forma extraordinaria y haces entonces que la producción no sea factible, que la inversión no sea factible. Pero no es que los empresarios o quien sea tengan miedo de afrontar el riesgo, es que lo estás poniendo en una situación absolutamente extrema. Porque es obvio que cuando uno inicia un emprendimiento comercial, productivo, pecuario o agrícola, minero, de pesca, cualquiera de las actividades, comercio mayorista, minorista, hotel, restaurante, como está dividida la economía, uno asume el compromiso patrimonial
de parte de lo que ha ahorrado, atesorado, y el resto lo financia con el mercado. Uno de los elementos de asumir el riesgo es que haya mercado. Vos decís cuánto voy a vender, cuánto voy a comercializar, voy a poder colocar el producto, no voy a... claro, estos te destruyeron el mercado interno y el mercado externo. El mercado interno lo destruyeron cuando modificaron los precios relativos a partir de la devaluación y la quita de retenciones, y al subirte el precio de los alimentos deterioraron los ingresos populares, entonces jubilaciones, pensiones y salarios, de una manera tal que ya no te quedó nada para comprar del resto de los productos, y el mercado interno se fue a pique. Y el externo, si bien devaluaron, y eso debería haber mejorado un poco, rápidamente la inflación se lo comió, por lo cual para el segundo semestre del año pasado, que es del 16, cuando ellos pronosticaban la lluvia de inversiones, la lluvia se la quedaron esperando. Pero ¿quién va a invertir? La lluvia volvió en forma de tormenta. Sí, es un tema de clima. Lo primero es, ¿a quién le voy a vender? Y ellos destruyeron el mercado interno y no hay mercado externo, por lo tanto, ¿para qué vas a producir si no tenés a quién venderle? Es el ABC. Y Pablo siempre dice que en nuestro modelo de desarrollo, ya sea después de las elecciones o en un gobierno de transición, siendo un programa económico de contingencia, lo primero que tenemos que hacer es recrear el mercado interno. Y Pablo sostiene, mirá, la posibilidad de ir resolviendo el tema fiscal es que aumenten los ingresos, y para aumentar los ingresos tenés que aumentar la recaudación, y eso se recupera con actividad. Así es. O sea que una de las bases de nuestro esquema es recuperar el mercado interno. Y yo te agrego, Pablo, obviamente que vamos a tener mercado externo también, porque tenemos que resolver el tema externo. Y ahí tenemos un tema que vale la pena que reflexionemos. Mira, a la salida de la convertibilidad Guite a Pimpi, nosotros, el mercado, te generó una sobrereacción del tipo de cambio que llegó a estar 4 por 1. Veníamos del 1 al 1, llegamos al 4 por 1. O sea que hoy sería, si haces un número de 28, estás hablando de 56 por 2, imagínate, si es 30 sería 120, está entre 110 y 120, hace bien el cálculo, sería 28 por 4. Entonces, claro, eso sería... Muy bien, ¿viste? Muy bien. Mi doctora en matemáticas. Entonces, claro, eso sería una situación impensable. Claro, lo que pasa, que en ese momento era impensable administrar el comercio exterior, porque reinaba el consenso de Washington, reinaba el neoliberalismo, reinaba la Organización Mundial de Comercio, todo lo que ahora se terminó. Entonces te aparece la posibilidad de recuperar la balanza comercial si haces una sana administración del comercio exterior. Lo que hicimos en el 2012, lo que hace Trump. Por eso es tan importante lo que hicimos, tan importante lo que hace Trump, porque te permite decir, lo vamos a hacer y resolver nuestra balanza comercial favorable para equilibrar el sector externo, sin tener que estresar el tipo de cambio y los ingresos. Porque vos imaginate que las cuentas que nosotros estamos haciendo, a ver si nos entendemos, no es fácil explicarlo, pero a ver si vos te vas al 2001, en el 2001 un dólar era un peso. En esa equivalencia, hoy un dólar sería 1.34. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Puesta la cabeza en el 2001, porque Pimpi mira la carita que me pone. Puesto, vos en el 2001, un dólar era un peso. Sí. Ahora es 28 por 1. Sí. Pero en términos de poder adquisitivo, llevado al 2001. 28 por 1.34. 28 sería el 1.34. Ok. El 1.1 del 2001, hoy sería 1.34, con los precios del 2001. No, yo ya me perdí.
Vamos de vuelta. Un empresario dice, escúcheme, yo estoy muy complicado. que no le comprendo, Moreno. Yo estoy muy... Dígame, Moreno, si hoy fuera el 2001... Sí. Poneme el ejemplo con algo que comprendo. Si hoy fuera el 2001... Sí. En el 2001 yo sé que un dólar... Era un peso. Era un peso. Hoy, ese dólar puesto en el 2001, ¿cuánto sería? Y yo le digo, sería 1,34, 1 peso 34 centavos. Entonces el tipo diría, si en ese momento, cuando era 1 a 1, fuimos a 4 por 1, ¿qué me quiere decir hoy? Que tiene que ser casi 1,34 por 3 para llegar al equilibrio del 2002. ¿Se entiende ahora? Y yo le digo, no, porque ahora tenemos la herramienta de la administración del comercio exterior. A ver, Pablo, si vos lo podés clarificar esto que intentamos decirle a los empresarios para que cuando hablamos de tipo de cambio competitivo no se pongan tan mal. Ya, te digo, lo explicaste bien y la conclusión es la que dijiste. Hoy, a través de la administración del comercio,